Bien, hermanos, vamos a Mateo, capítulo 5, versículo 20. Mateo, capítulo 5, versículo 20. Y hablaremos, hermanos, el día de hoy de una justicia mayor. Justicia mayor. Mateo capítulo 5, el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y la pregunta que puedo yo hacer cuando leo este texto, cuando el Señor Jesucristo me dice que si mi justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraré en el reino de los cielos, la pregunta que me hago es, ¿cuán grande es mi justicia? ¿Qué tan grande es nuestra justicia? Y creo que como seres humanos, hermanos, hablando del ser humano en general, la justicia del ser humano es muy poca. En realidad somos muy injustos si nosotros nos ponemos a pensar. Alguien nos hace bien y le pagamos mal. A alguien le hacemos favores y el día que le pedimos un favor no lo puede hacer. Casi siempre estamos buscando nuestra conveniencia. Somos demasiado severos con los demás, pero que nosotros somos muy complacientes, somos muy suaves con nosotros. Le pedimos a la gente que cumpla, que trabaje, que haga bien las cosas, pero cuando se trata de nosotros, tratamos de buscar la forma de hacerlo lo más fácil. Y cuando pienso, hermanos, en la manera como la gente trata a Jesucristo, pienso que somos muy injustos también, ¿no? O sea, mucha gente busca a Jesucristo por conveniencia, a ver qué puede obtener de Él. Lo ven como el genio de la lámpara, que todo lo que quieren, ¿verdad? Él se los va a dar, todo lo que yo pida me lo va a dar. Si no se los da, se molestan, reniegan, dicen que dónde está, que no es real, que cómo es posible que no les ayude. Si no cumple todos sus caprichos, se pone a la gente muy molesta. Y hay gente que inclusive ni siquiera le importa su sacrificio en la cruz. Les hablamos de Cristo, les hablamos de lo que Él ha hecho por ellos y no les interesa en lo más mínimo, no quieren saber nada acerca de su amor. Así que para empezar, hermanos, yo puedo decir que somos muy injustos. Pero el texto dice que debemos tener una justicia mayor que la de los escribas y de los fariseos. Y nos impone un reto muy grande porque los escribas y los fariseos se pasaban todos los días estudiando lo que era el Antiguo Testamento, o lo que es conocido como la Torá. Decimos la Torá, ellos dicen la Torah, es la forma como lo pronuncian, la Torah. Se refieren al Antiguo Testamento, se refieren a lo que también en hebreo le llaman Tanakh, que es el Antiguo Testamento. Y para los que oyeron a Jesucristo en aquel momento debió de haber sido algo muy asombroso. O sea, ¿cómo nos pides que seamos más justos que aquella gente que se pasa estudiando la Torah todo el tiempo? Es lo que dice el texto, ¿no? Nuevamente dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es como si tuviéramos un héroe de toda la vida, ¿no? No sé quién sea su héroe. Tal vez voy a pensar un héroe ficticio, ¿no? Como Spider-Man, o un héroe real, a lo mejor en algún deporte, ¿no? Tengo ahí diferentes héroes, ¿no? Phelps, que quién sabe cuántas medallas ha ganado, o Ali, que es considerado uno de o el mejor boxeador de todos los tiempos, o actualmente, ¿no? El Canelo, ¿no? Que creo que peleó la semana pasada. Es como si usted tiene un héroe, alguien que usted admira, y le dicen, tú tienes que ser mejor que esa persona. Es lo que estoy yo tratando de dar a entender de lo que la gente entendió en ese momento. ¿Se puede? ¿Se puede ser mejor? ¿Cómo le podemos hacer para ser mejor?
Y cuando Jesús dice esto, hermanos, es obvio que el Señor Jesucristo sabía algo que nosotros no sabemos, y es lo que vamos a estudiar esta mañana. Para entender de lo que está hablando, tenemos que entender quiénes eran los escribas y los fariseos. ¿Qué eran ellos? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Bueno, tenemos ahí, de hecho, en la proyección, las palabras en griego. Para escriba es gramateus, que significa escritor, que tiene que ver con gramática, que tiene que ver con escritos. Y tenemos ahí fariseos, que es muy similar al español, es una transliteración. El escriba era una persona que tenía un oficio. La palabra escriba no es el nombre de alguien, sino es el oficio de una persona. Entre los escribas del tiempo de Jesús había civiles y había eclesiásticos. Los civiles eran como notarios públicos que registraban los asuntos del Estado. Es mencionado en Esdras 4:8 uno llamado Simsai. Ese era un escriba de este tipo, un escribano. Los escribas eclesiásticos eran los que se empleaban, su trabajo era transcribir las escrituras. Hagan de cuenta que ellos agarraban el rollo, vamos a decir, de Isaías. Imagínense un rollo, un pergamino, y ellos tomaban ese y ellos lo transcribían. Ese era parte del trabajo que ellos hacían. Uno de estos escribas fue Esdras, y es mencionado en el libro de Esdras, capítulo 7, los versículos 1, 5 y 6. Y es de este tipo de escribas, los eclesiásticos, de los cuales está hablando el Señor Jesucristo en este pasaje, y a los que se refiere también el capítulo 23 de Mateo. Hubo muy buenos escribas, hermanos. Hubo escribas que amaban a Dios, que buscaban a Dios y que eran muy buenos. Y ellos, al transcribir las escrituras, las estudiaban y también las interpretaban, y eran considerados como doctores de la ley. Ahora, en la imagen tenemos a la otra persona que menciona el Señor Jesucristo, los fariseos. La palabra fariseo significa separatista o separado, y se refiere no a un oficio, en este caso se refiere a una secta que aparece en el periodo intertestamentario. Es decir, ustedes no van a ver fariseos en el Antiguo Testamento y los vemos en el Nuevo Testamento. Ellos aparecen en ese periodo de 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellos buscaban separarse de los demás y tratar de proyectar una imagen de santidad a través de muchas prácticas, a través de la forma como se vestían, a través de la forma como ellos eran. Ellos fueron los que comenzaron a reunirse en las sinagogas. Ven que en el Nuevo Testamento se habla de las sinagogas. Ellos comenzaron a reunirse en las sinagogas y eran los miembros de, vamos a decir, el poder político judío en el tiempo de Jesús, que se llamaba el Sanedrín, que era el poder político que tenían los judíos. Ellos habían desarrollado un código moral de muchas cosas, un código que tenía que ver con las cuestiones religiosas, tenía que ver con lavamientos, tenía que ver con todos los procedimientos que se hacían en todos los ritos que ellos tenían. Se basaba en tradiciones de los padres, y este código que ellos tenían había hecho que la gente, el pueblo los estimara, los tuviera en gran estima por la forma como ellos eran. Puedo decir que mientras que los escribas eran los doctores de la ley, los fariseos, la gente pensaba que profesaban la práctica más pura de la ley. Al grado, hermanos, de que habían inventado muchas reglas para separarse del resto del mundo. Su idea, esta es la idea que habían ellos, es que todas esas reglas formaban un cerco que protegía la Torah y protegía al pueblo de Dios. Tenía reglas, por ejemplo, para oraciones, cómo se debían de hacer las oraciones,
las posiciones de la persona para orar, los tiempos donde tenía que orar, los lavamientos, cuántas veces, cómo se tenía que lavar la persona, los tipos de hornos para usar, qué horno se utilizaba para carne, qué utensilios se utilizaban para leche y para otras cosas, alimentos, códigos de vestimenta, y en sí para casi cada aspecto de la vida. No tenemos hoy fariseos, pero tenemos judíos ortodoxos modernos. ¿Han visto esas imágenes? Y hubiera puesto una imagen, no lo puse, pero que tienen un sombrero negro, que tienen unos flecos afuera de la ropa, que se dejan la barba larga. Ellos siguen ese tipo de tradiciones. Para darles una idea acerca de lo que hacían, los mandamientos que tienen ahí en la imagen que dice mitzvot, y eso significa mandamientos, ellos tenían 613 mandamientos, 613 reglas que tenían que obedecer. Y eso aseguraba, según ellos, que cumplieran con la Torah, o sea, eso lo tenían que hacer. Podríamos pensar, hermanos, que estaban atentos cuando Jesús dice que ni una jota ni una tilde, que ellos estaban muy atentos de eso, pero lo interesante es que no estaban atentos a lo que decía la Biblia, sino estas eran interpretaciones de ellos, de cómo ellos creían que se tenía que aplicar la ley de Dios. Entonces, había reglas para todo, absolutamente todo. La forma de acostarse, la forma de levantarse, lo que tenían que hacer el sábado, lo que no debían de hacer el sábado. Pero no necesariamente eran mandamientos que estaban escritos en la Biblia. Eran interpretaciones personales de maestros de su tiempo, no lo que decía la Biblia. Otro ejemplo es que en Lucas 18:12, cuando está orando un fariseo, él dice: ayuno 2 veces a la semana. Pero en la Biblia no hay ningún mandamiento en la Torah, en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, que se deba de ayunar 2 veces a la semana. Esto fue algo que ellos interpretaron, esto fue algo que ellos querían hacer. Ahora, quiero contarles un relato para que vean el grado de lealtad a estas leyes, a sus rabinos que tenían, y que lo podemos ver en los judíos ortodoxos modernos. Escuchen esto es algo actual. A principios de 1992, no estamos hablando de esto hace mucho tiempo, unos judíos dejaron que 3 departamentos en un vecindario ortodoxo en Israel se quemaran. Ahora, ¿por qué? Ellos estaban preguntándole a un rabino si una llamada telefónica, fíjense, una llamada telefónica al departamento de bomberos en sábado, en el Shabbat, que es el día de reposo, violaba la ley judía. O sea, se empieza a quemar el departamento, ellos van y buscan al rabino para preguntarle si ellos en Shabbat, en el sábado, en el día de reposo, pueden llamar por teléfono, o si eso quebrantaría el día de reposo. Cabe mencionar que es prohibido para los judíos, para los ortodoxos, para los practicantes, para los ultraortodoxos, usar el teléfono en Shabbat, porque hacerlo, fíjense lo que piensan ellos, va a provocar una corriente eléctrica, y al provocar una corriente eléctrica eso es trabajo, y al trabajar en Shabbat entonces se están quebrantando el Shabbat. Media hora les tomó ver al rabino y que el rabino les explicara y les dijera que sí era una violación. Y en esa media hora, hermanos, del departamento donde ellos estaban, se extendió el fuego a los otros 2 departamentos. 3 departamentos se quemaron por no querer violar el Shabbat. ¿Cómo ven? Con tal de obedecer una de sus leyes y con tal de respetar a su rabino. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿haríamos esto? We won't do that.
Eran, hermanos, los escribas y los fariseos, hermanos, la gente más renombrada, la gente con más autoridad en cuanto a la ley, la gente más admirada en el tiempo del Señor Jesucristo. Eran los modelos ejemplares del judaísmo. Eran considerados, hermanos, como aquellos que habían alcanzado la cima de la piedad personal. La gente común de su tiempo no se podía comparar con ellos, ni siquiera poder lograr o pensar lograr llegar a la altura de estas personas. De hecho, hay un proverbio, lo anoté, hermanos, que se usaba en su tiempo, y decían esto: si tan solo 2 hombres entraran al cielo, o sea, si Dios solamente permitiera la entrada de 2 personas al cielo, decían ellos, uno sería escriba y el otro fariseo. Ahora, también esto estaba erróneo, ¿no? Porque ellos, nuevamente, les estoy diciendo que ellos hacían, hagan de cuenta que una interpretación de la ley, en lugar de leer la ley, en lugar de leer la Biblia directamente. Y en la Biblia, si nosotros la leemos, dice la Biblia que si Dios salvara solamente a 3 hombres, no serían ni escribas ni fariseos, ¿no? Habla acerca de Daniel, habla acerca de Job, habla acerca de Noé. Esos versículos en la Biblia que hablan de 3 hombres que, si fuera así, por su justicia serían salvos. Pero la Biblia nos enseña que la salvación no es por nuestras obras. Sin embargo, ellos creían esto. De hecho, les encantaba, ¿verdad?, que a ellos se les dijera rabinos, porque la palabra rabino, hermanos, significa maestro, pero también tiene el significado de grande. O sea, alguien muy grande, se les diera ese reconocimiento a ellos. Ahora, estamos hablando de gente que conocía las Escrituras, estamos hablando de gente que copiaba las Escrituras con su puño y letra, las memorizaba, las enseñaba también, las interpretaba y también las hacía. La pregunta es, ¿cómo podemos tener una justicia mayor que esta? Si yo le preguntara, ¿cuándo fue la última vez que memorizó un pasaje? ¿O cuándo fue la última vez que copió un pasaje de la Biblia a un cuaderno? Les he dado estudios para que los hagan. ¿Cuándo fue la última vez que los hizo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le compartió un estudio de la Biblia a alguien más? ¿Es obediente usted a los mandamientos de la Biblia? Entonces, ¿en qué sentido, hermanos, podemos ser nosotros mejores que los escribas y los fariseos, o es algo imposible? Por supuesto que el Señor Jesucristo sabía algo que nosotros y la gente de su tiempo no sabían, y es lo que vamos a hablar esta mañana. Y esta es la razón por la que Jesús dice que debemos de tener una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Los escribas y fariseos tenían, hermanos, una justicia externa, algo que se podía ver, algo que la gente podía notar. Eran muy piadosos externamente, muy justos externamente, pero no eran así en su alma y en su corazón. Y eso es algo que es muy importante. The scribes and Pharisees, they do many right things. They obey many good things. But that wasn't from their hearts. It was external obedience. Era una obediencia externa, no era una obediencia en su corazón. Y esto, cuando era niño, me hace pensar, por ejemplo, cuando era niño, las maestras de catecismo, ¿no? Nos enseñaban a aprender los rezos, nos enseñaban a aprendernos las cosas que teníamos que aprender para la famosa primera comunión.
pero luego dando coscorrones a los niños y en una actitud a veces muy ruda, muy grotesca con los niños. Me hace pensar en la abuela Dimas, bueno, no era mi abuelita, pero era la mamá de una tía, y muy justa, pero muy dura, ¿no? Muy a veces grosera, a veces petulante, a veces como que todos éramos unos viles pecadores y solamente ella era buena. ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Gente que trata a los demás de malas maneras, que ve a los demás de una forma insignificante, que es muy legalista. And we see people like that today. They look really right people, just people but then they're really selfish, and their attitude is not of love, and they do those things. They follow the rules, but it's not from their hearts. Y es lo que el Señor Jesucristo está aquí dándonos, y nos lo va a enseñar. No voy a ver otros pasajes, pero entonces podemos ver la relación de Mateo 5:20, porque este versículo que estamos leyendo, que nos habla de nuestra justicia mayor, nos habla, hermanos, de cumplir todo y de hacerlo todo de corazón. No se trata solamente de hacerlo, pero se trata de hacerlo de corazón. Y no se trata, hermanos, de hacer solamente las cosas que nos hagan ver bien delante de los demás. No se trata de que la gente nos vea orando, nos vea haciendo cosas que para la gente diga, qué bueno es, pero se trata también de aquellos detalles que nadie ve. Muchos creyentes no matan. Un gran mandamiento, no matarás. Pero tal vez con mucha facilidad pueden hablar de un hermano, contar un chisme. No adulteran, pero tampoco oran. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros, cuando Jesús está diciendo los versículos que estudiamos la semana pasada acerca de que ni una jota ni una tilde, aún los mandamientos más pequeños debemos poner atención. Hay quienes nos fijamos en las cosas grandes. Yo no mato, yo no adultero, yo no robo, yo no hago daño a los demás. Pero las cosas pequeñas, o que consideramos nosotros pequeños, como la oración, como la asistencia a la iglesia, eso como que no es tan importante. Y la realidad, hermanos, es que todo es importante a los ojos de Dios. Todo. No somos nosotros quienes decidimos qué aplicamos o qué no aplicamos, sino nosotros estamos para obedecer todos los mandamientos de Dios. Y no solamente hacerlos externamente, sino desde nuestro corazón. Porque amamos a Dios, porque tenemos fe y porque es nuestra convicción el hacerlo así. Aunque la justicia de los escribas y fariseos era impresionante ante los ojos de los hombres y la gente podía decir, wow, ¿cómo son estas personas tan especiales? No impresionaba, por supuesto, a Dios. Y dice Isaías 64:6, si bien, fíjense lo que dice el texto, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Si ellos hubieran estudiado la Biblia directamente, la Biblia, en lugar de las interpretaciones, entenderían lo que dice. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Y por cierto, hermanos, esa palabra trapo de inmundicia en el original habla de los trapos que usaban las mujeres cuando estaban en sus días. Es una imagen completamente gráfica cuando dice, tú crees que tienes algo muy justo, tú crees que tienes algo muy bueno, tú crees que eres muy justo delante de Dios. Yo te digo una cosa, tu justicia delante de Dios no sirve para nada. ¿Sabes para qué sirve? Para ir a aventarlo al bote de la basura.
Jesús denunció a los fariseos y a los escribas como hipócritas. Y vamos, hermanos, ahora a Mateo capítulo 23, y voy a leer, hermanos, este capítulo, porque este capítulo está dedicado completamente a recriminaciones que el Señor Jesucristo hace a los escribas y fariseos. Y lo voy a leer porque es el capítulo que más habla acerca de todas estas cosas que hacían los escribas y fariseos, que estaban mal ante los ojos de Dios. Matthew chapter 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Vean lo que el Señor dice. Todo lo que ellos enseñan está muy bien. Qué bueno que lo enseñan, qué bueno que tratan de que la gente sea más santa, pero luego vean lo que dice: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ándale. Y aquí ya empezamos, ¿no? Aquí ya no está tan bonito. Dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ponían cargas, le decían a la gente todo lo que tenía que hacer, todo lo que tenían que cumplir, pero ellos no estaban dispuestos a hacerlo. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Sí ven esto, hermanos? Para que la gente viera cuán buenos eran. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Ven lo que le dije hace un momento? ¿Cómo les gustaba que la gente les dijera: grande, tú eres muy importante? Versículo 8. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí. No quieres que te llamen grande, porque uno es grande, uno es el único que es grande, nuestro Maestro, el Cristo. Y todos nosotros, hermanos, somos hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, el Padre celestial, el Abba, que es mayor que cualquier Padre que tengamos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Él, el que es el mayor de vosotros, será vuestro siervo. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? No se hagan como ellos, que eran tan egoístas, que eran tan soberbios, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Versículo 13, continúa, verse 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Y saben por qué dice esto? Porque enseñaban una salvación por obras. Y por obras, hermanos, nadie puede ser salvo. We cannot be saved by works. No podemos ser salvos por lo bueno que hagamos. Versículo 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Se quedaban ahí orando en la casa de una viuda para que diera la hora, ¿no?, de servir la comida, y pobre mujer que no tenía pues imagínense una mujer sola, y de esa manera devoraban las casas de las viudas. Verse 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos,
que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Y obviamente lo hacían para que la gente que jurara por el oro del templo pagara el oro que había jurado. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Nuevamente pensando en obtener alguna ganancia. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, o sea, Dios. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y nuevamente otra imagen, hermanos, de un exterior muy bonito, algo que se ve por fuera muy bien, pero en el interior está sucio, que realmente no lo queremos, ¿no? O sea, yo no quiero un vaso que me sirva, que está muy bonito por fuera y por dentro está todo sucio, ¿no? Nadie quiere eso. Who wants a glass that is very clean, very clean outside, but inside is dirty? No, we don't want that. Versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muerte y de toda inmundicia. Y es cierto, ¿no, hermanos? Vamos a un cementerio y está muy bonito por fuera, hay flores, hay de todo, pero si abriéramos aquello está pestilente, está horrible. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Verse 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios, de escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y eso, hermanos, vemos que se cumplió con Pablo, se cumplió con Esteban, se cumplió con muchos creyentes en el Nuevo Testamento. Y yo decía, si hubiéramos vivido nosotros en el tiempo que vivieron nuestros padres, no habríamos tratado mal a los profetas. Mentira. Mataron a Pablo, mataron a Esteban, mataron a los hombres que les predicaron la verdad en el Nuevo Testamento. Para que vengan, verse 35, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, fíjense lo que dice aquí, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación.
Wow. Entonces ya no nos parecen como unos héroes, ¿no? So now we don't think that they were like the best heroes in their time. Ya no nos parecen como alguien que era tan bueno y tan justo porque solamente era algo exterior. Era algo como si pusiéramos, hermanos, un show, ¿no? Como si pusiéramos un espectáculo para que la gente lo vea. No sirve de nada. Pero en esto yo quiero que pensemos en algunas cosas que son importantes, hermanos. Y es el énfasis en el hombre, cómo te ves, cómo te vean, en mí, o en tú, en lugar del énfasis en Dios. Cuando nosotros ponemos el énfasis en el hombre, nosotros, hermanos, creamos una congregación humanista, una congregación, una religión que está el hombre en el centro. Déjeme decirlo así. Voy a pensar que de todos los grupos religiosos que nosotros podamos ver, inclusive hablando grupos cristianos también, va a haber dos tipos. Va a haber uno humanista, antropológico, si quieren ponerlo así, o sea, antropo significa hombre. La visión está en el hombre. El énfasis está en el hombre. Es decir, la gente dice, quiero mi milagro, quiero mi bendición, yo decreto. Está puesto en lo que yo puedo hacer, en la riqueza, en que no sufras nada, que no tengas enfermedades, que no padezcas absolutamente nada. Las alabanzas, y estoy hablando inclusive de congregaciones cristianas, ¿ok? De este pensamiento humanista. Las alabanzas están siempre diciendo cómo me amas, Dios, cómo soy especial, cómo me bendices, cómo me cuidas, y todo es mi. Dios, tú me cuidas, tú me prosperas, tú me bendices. La predicación, hermanos, es una predicación donde se habla de relatos, de testimonios, de cosas que puedo yo decir son impactantes para la gente. Se alude a los sentimientos, se habla de lo bueno que tú puedes ser o del campeón que hay en ti, se habla acerca del el éxito que se espera que tú tengas en tu negocio y en todas tus cosas. Y de esa manera, hermanos, el hombre está al centro, el hombre es exaltado, el hombre es lo más importante. El otro tipo de iglesias, hermanos, como la nuestra, es una iglesia cristocéntrica, es una iglesia teológica o teocrática, donde quien queremos que esté al centro, hermanos, es Dios. Ahora, sí, Dios nos bendice. Esta semana lo veíamos, lo acabamos de ver con el hermano. Dios nos guarda, Dios nos alimenta, Dios nos provee. Pero el centro, hermanos, no es el hombre. El centro es Dios. Hace un momento cantábamos una alabanza, solo tú eres Dios, en buen tiempo, como dice el canto, y en mal. No nos vamos a apartar si pasamos por mal tiempo. No nos vamos nosotros a ir de la iglesia si pasamos un mal momento, porque el que recibe la honra y la gloria es Dios. Y estamos para servirle a Él. El énfasis es Él. Si nos va bien o nos va mal, Él sigue siendo Dios. Él no va a cambiar. Y Él sigue estando en control de todas las cosas, hermanos, y nosotros lo alabamos y le queremos servir con nuestra vida de una forma sincera.
cuando predicamos, hermanos. Cierto que a veces menciono testimonios, pero no es mi propósito, hermanos, y en algún momento lo he dicho, paso muchas horas estudiando la Biblia. No es mi propósito predicar y hablarles de las anécdotas y de historietas y de mover sus sentimientos. Mi propósito, hermanos, es explicar el pasaje. Y explicar el pasaje y darle la gloria a Dios, y que cuando nosotros vamos a la Biblia entendamos que necesitamos una conexión con Dios. Nunca, hermano, nunca le voy a decir que usted es un campeón, y nunca le voy a decir que usted es lo mejor, porque de acuerdo a la Biblia, hermanos, nosotros somos pecadores, tenemos una naturaleza pecaminosa y necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. Yo más bien le voy a decir que usted, como yo, necesitamos urgente a nuestro Señor Jesucristo. Y el enfoque, hermanos, de nuestra iglesia es darle la gloria a Dios. Básicamente, es la manera, o es una de las maneras como nosotros podemos ver las iglesias hoy en día y en todo tiempo. Ahora, una doctrina humanista, hermanos, le da el poder al hombre. Pone el énfasis en el hombre. Y por lo tanto, como los escribas y fariseos, va a tener la tendencia a enseñar una salvación por obras, por lo que tú haces. Tú te ganas la salvación por lo que tú haces. Si tú te portas muy bien, tú vas a ir al cielo. Si tú cumples con todo, tú vas a ir al cielo. Y si tú en algún momento dejas de cumplir con algún mandamiento, vas a perder tu salvación. Eso no está en la Biblia. La salvación, hermanos, no es por lo que nosotros hacemos. Dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe. Es un don de Dios, es por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Y una vez que lo tengo, yo no lo puedo perder. Pero la doctrina humanista, la congregación que sea humanista, tendrá el control de esa manera. De hecho, los fariseos creían que eran tan justos que merecían la salvación. Lucas 18, hermanos, del 9 al 14. Ahora vean este pasaje. Lucas 18, del 9 al 14. ¿Lo tienen ahí? A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Sí ven lo que dice el texto? ¿Cómo comienza? A unos que ¿qué? Confiaban en quién. ¿Ve este punto que le estoy diciendo humanista? Donde el énfasis está en quién? En el hombre. Humanista o antropológico. Antropos en griego significa hombre. Ajá. Este enfoque antropológico o humanista es en mí. Yo la puedo. Yo soy. Yo lo voy a lograr. Yo soy un campeón. Yo tengo lo que se necesita. Bueno, vean lo que dice. Y esto es lo que va a pasar. Confías en ti y luego, ¿qué es lo siguiente que dice? Y menospreciaban a los otros. Claro que sí. Porque cuando yo siento que soy un campeón y que yo puedo, yo miro a los demás como cualquier cosa. Hace rato yo les decía de mis maestras de catecismo. Probably did you get when I say catecismo? When you are a kid in Mexico and you go to Catholic Church, you have to go to catechism, and it's where they teach you different things that you do to have your first communion. And it's when you get a piece of, it's not bread, but it's something they give you in Catholic Church, and a little, it's like the Lord's Supper, but it's a weird thing. It's sort of different. It's not the Lord's Supper. And they prepare you, but that is catechism. But the teachers, they teach you that, but they're mean. And this is what I was saying. Sorry. I get it in my preaching.
Eso es lo que pasa, ¿no? Cuando alguien se cree, yo las puedo, ve a los demás, tú no eres suficiente. Y es lo que está diciendo el texto. Confiaban en sí mismos y menospreciaban a nosotros. Dijo también esta parábola, versículo 10, verse 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Ahora vean, uno era fariseo y el otro era publicano. Algún día les hablaré de ellos. Eran los cobradores de impuestos, eran menospreciados por la gente. Ahí están los dos extremos. El que se cree lo máximo o el que la gente piensa que es lo máximo, bueno, él también se cree, y el que toda la gente piensa que es lo peor. Porque cobraban impuestos para el gobierno romano, entonces la gente los veía como traidores. El fariseo, puesto en pie, y esto, el Señor como lo dice, oraba consigo mismo. O sea, no estaba orando a Dios, él estaba orando a sí mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ten misericordia de mí. Perdóname, Señor. Mira mi bajeza. Apiádate de mí. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué le parece tal oración, hermano? ¿Le gusta? Parece que este hombre lo único que le faltaba decirle a Dios es: apláudeme, ¿no? Dime bravo, soy un campeón, porque yo, mira cómo todo lo que hago, soy muy bueno. Y de hecho, la evidencia de la arrogancia de este hombre y de la fe puesta en sí mismo es como mira a la otra persona. Este es el punto. Cuando alguien cree que es mucho, que se cree mucho, cuando ponemos el énfasis en el hombre, hermanos, lo que nosotros vamos a lograr es que el hombre piense que él puede, que él tiene el poder y que él puede salvarse por sí mismo. Yo creo que jamás, hermanos, sería correcto una oración donde nos exaltamos delante de Dios y donde al mismo tiempo estamos criticando o atacando a alguien más. Voy a dejar aquí el mensaje. I have to stop right here. El tiempo se me terminó, hermanos. Pero, como les decía la semana pasada, vamos a seguir estudiando esto. Pero como les decía la semana pasada, hermanos, de nada sirve si yo vengo, canto muy bonito, traigo mis mejores prendas, y no estoy diciendo que no lo hagamos. Creo que me entienden lo que estoy diciendo. Qué bueno que venimos con nuestras mejores prendas, qué bueno que cantamos con todo el corazón, que tratamos de hacerlo lo más bonito. Pero no sirve de nada si yo lo hago aquí y saliendo estoy atacando a la gente. Y saliendo empiezo a maldecir a las demás personas. No está bien si yo solamente lo hago porque está ahí el pastor y porque quiero que los demás hermanos me vean. Y aun cuando oro, no sé, uso hasta términos muy especiales al orar, o digo, oh, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y hasta menciono palabras, no sé, en hebreo, Hashem, Adonai, y empiezo, y hago todo eso, pero en mi corazón yo no lo siento. Ese es el punto. Estos escribas y fariseos hacían muchas cosas que estaban bien, que trataban de apartarse del mundo y acercarse a Dios, lo cual está muy bien. El problema es que no lo hacían de corazón. Y ese es el punto, hermanos, que quiero que entendamos y que vamos a continuar viendo la semana entrante. Porque dice la Biblia que Dios ama la verdad en lo íntimo. Lo que hay aquí, Él ama lo que hay en mi corazón, que es genuino. No solamente lo que hago yo
externamente. Que Dios, hermanos, nos dé la sabiduría para agradarle a Él.